Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 223. Investigación sobre trasladadores ilegales. Quiero a todos los que hayan venido con Valith aquí, ahora mismo. Gritó Moody, con tono amenazador. No me hagan ir a buscarlos yo mismo. Varios aurores se miraron entre sí, inquietos. Finalmente, algunos de ellos caminaron hacia Moody, cabizbajos. Pronto, 3 personas estaban de pie frente a él. ¿Son todos ustedes?, preguntó, su ojo mágico moviéndose entre ellos y los demás presentes. Bueno, murmuró uno, mirando al grupo de aurores heridos en el suelo, que sus compañeros atendían de manera provisional. Éramos 10, Moody resopló, irritado, mirando el estado de los heridos, y luego me lanzó una mirada de reproche. Me encogí de hombros, aún concentrado en atender a Tonks, que ya estaba medianamente bien, aunque se había quedado dormida en mis brazos. No importa. Más les vale explicarme bajo qué permiso acompañaron a Valith a un arresto que ni siquiera estaba debidamente autorizado, exigió Moody. Los aurores intercambiaron miradas nerviosas, desviándolas hacia algunos de los acompañantes de Valith que no eran aurores y que, en ese momento, se encontraban cerca del séquito del ministro de magia. Al ver que el ministro los miraba fijamente, palidecieron, conscientes de que no podían decir la verdad sin poner en peligro sus propias vidas. Fue un descuido, dijo uno de ellos con voz tensa. Nuestro error. Cállense. Espetó Moody, irritado. Alguien como él podía notar fácilmente hacia dónde habían dirigido sus miradas. Sabía lo complicado de la situación y que sus hombres no eran responsables directos. Todos ustedes, lleven a sus compañeros heridos a San Mungo. Al llegar, soliciten medimagos que puedan venir aquí para atender a quienes no puedan ser trasladados, ordenó con firmeza. No pueden dejar que se vayan, intervino Fudge, irritado. Primero deben arrestar a ese criminal, dijo, señalándome. No me toques las narices, Fudge, respondió Moody, perdiendo la paciencia y hablándole de forma vulgar e irrespetuosa. Mis hombres vinieron aquí siguiendo órdenes de alguien que ni siquiera tiene la autoridad para darlas. ¿Quieres arrestar a la víctima? ¿Quieres dañar aún más la reputación del ministerio? Habló en voz alta para que todos los civiles lo oyeran, dejando claro que estaba harto de Fudge y sus juegos políticos. Fudge se quedó sin palabras, molesto, imaginando que en cuanto volviera al ministerio buscaría despedir a Alastor. Hacía tiempo que pensaba en ello, pues consideraba que el viejo auror era demasiado paranoico y que su actitud afectaba a todos los demás, como cuando atacaba a cualquiera que hablaba en voz alta cerca de él. No importa por qué vinieron. Mira a tu alrededor, ¿de verdad crees que puedes salir impune después de causar tantos heridos? Fue todo en legítima defensa, añadí con firmeza. Patrañas, replicó Umbridge con desdén. Nadie murió, aclaré. Solo me defendí cuando me atacaron, incluso siendo superado en número varias veces. No tenía otra opción. Personal del ministerio apareció de la nada y atacó sin compasión. No podía quedarme quieto y morir. Mi compañera resultó herida en todo esto, no somos más que víctimas atacadas sin piedad por un grupo grande y poderoso. Estábamos indefensos. Al decir esto, los presentes me miraron, incrédulos, observando el caos que se extendía por el campo de batalla sin aceptar en lo más mínimo que estuviéramos indefensos. Incluso cuando solicité un alto el fuego, ellos no se detuvieron, porque el ministro no lo autorizó. No me quedó otra opción que luchar por mi vida. Todos los heridos fueron accidentales, dije en voz alta para que todos pudieran escuchar, lanzando otra puya hacia Fudge. Aquí tenemos a la directora del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Ella podrá decirme si mi autodefensa fue legítima, señalé a Amelia. Amelia frunció el ceño y se le marcaron las venas en la frente al escucharme. Sabía que tenía una habilidad especial para meterme en problemas, aunque también comprendía que no era del todo mi culpa. Como Alastor, podía deducir la verdad de la situación. Solo pudo suspirar, resignada, y tratar de ayudarme una vez más. Bajo nuestras leyes, se aplicó realmente la legítima defensa. No hubo muertos.
Una vez incapacitado un Auror, se lo dejó a un lado, y no se ha evidenciado intención alguna de rematar a ninguno, salvo por el daño de área propio del combate, dijo Amelia, aliviada de haber llegado y de haber podido verificar los hechos tras el cese de la pelea. Si hubiera sido distinto, habría tenido que mentir, pero afortunadamente todo había ocurrido como dije. Sin embargo, debido a la cantidad de heridos, el señor Akaichi deberá hacer una visita al ministerio para declarar después de que se consulte a los testigos, añadió, dándome una firme mirada. Con gusto lo haré, siempre que se sigan los procedimientos adecuados, respondí sonriente, a lo cual Amelia ponía los ojos en blanco. Fudge estaba que echaba humo, al igual que sus seguidores. Sentía que su autoridad había sido desafiada por todos, y no solo no había conseguido nada aquí, sino que su reputación parecía haber sido manchada y pisoteada. Acumulaba rencor tanto hacia Alastor como hacia Amelia, aunque esta última era mucho más difícil de confrontar. ¿Qué están esperando? Llévense a sus compañeros al hospital. Ordenó Moody a los aurores, que presenciaban la vergüenza de Fudge y la mirada asesina que les dirigía a algunos. Y asegúrense de informarles a los inconscientes, cuando se recuperen, que el entrenamiento se triplicará. No puedo creer que dos personas que ni siquiera son aurores y no terminaron Hogwarts vencieran a casi un centenar de ustedes. Decepción. Estas últimas palabras parecieron herir aún más a los presentes, quienes sabían que los días venideros no serían nada agradables. La gente comenzó a dispersarse poco a poco, pero algunos permanecieron en el lugar, especialmente por la insistencia de Fudge en que debía investigárseme por el tema de los trasladores ilegales. Su séquito también respaldó su demanda. Aquellos que lo acompañaban eran nobles y dirigentes de grandes negocios en el mundo mágico. No eran tontos. Ya habían investigado mi negocio y sabían que mi éxito podía afectar el suyo. Temían perder parte de sus monopolios débiles debido a los precios accesibles de mis productos, especialmente las plantas mágicas enlatadas. Aunque notaron la pérdida de calidad de esta al enlatarse, aún era peligroso el precio al que vendía tanta cantidad. Ahora buscaban alguna manera de obstaculizar o adueñarse de mi negocio. Fudge, consciente de los intereses de esas personas, no había tenido problemas en ayudarles en mi contra. Yo era un antiguo héroe que alguna vez le había robado protagonismo, y luego me convertí en un criminal al que no pudo mandar a Azkaban. No era precisamente su persona favorita, pero después de lo ocurrido hoy, su desprecio hacia mí había crecido en auténtico odio. Sin poder atacarme abiertamente, solo podía aprovechar la situación. Debemos investigar el tema de los trasladores ilegales. Ya que estamos aquí, deberíamos corroborarlo y averiguar qué causó tanto alboroto, dijo Fudge, señalando a los pocos aurores que aún estaban en condiciones de seguirle. No olvidó, por supuesto, saludar respetuosamente a Dumbledore y disculparse por no poder atenderlo, ofreciéndole invitarle algo en su oficina una vez terminado el asunto. Su objetivo principal en ese momento era encontrarme problemas. ¿Podrían venir a tomar algo a mi tienda?, ofrecí con una sonrisa burlancia. Profesor Dumbledore, puedo darle un servicio gratis mientras se realiza la investigación. Fudge estaba a punto de gritarme por ofrecer tal cosa, pero en ese momento escuchó la respuesta de Dumbledore y tuvo que tragarse sus palabras. Eso sería agradable, respondió el anciano. Fudge gruñó internamente, pero había mucha gente presente y no podía oponerse tan abiertamente a las palabras de Dumbledore sin dañar aún más su imagen. Así que no le quedó más remedio que aceptar y seguirnos hacia mi negocio. Varias personas me siguieron. Algunos, como Dumbledore, actuaban con naturalidad, mientras que otros, como Amelia y los aurores que quedaron, lucían cansados e incómodos. Luego estaba Fudge y su séquito, quienes parecían tener un palo metido en el trasero cada vez que me miraban. Al entrar, vimos a mis empleadas, que intentaban, sin mucho éxito, atender a sus compañeras heridas. Aunque ellas estuvieron alejadas del centro de la lucha, también sufrieron algunas heridas. La mayoría se recuperaría con hechizos simples, pero algunas estaban más afectadas y decidí intervenir. En Herbate, lancé un hechizo a una de las chicas inconscientes. Luego, observé a la que parecía más herida y comencé a recitar con amplios movimientos de mi varita. Boreas, Nueoxeia, Apajaxon Metes Nosou. LHLie, PHMS Lampron, Terman Tita Ostamou. L Dendron Hieron, Riza y Baties, Tos Sarkitropene. La chica se cubrió con una suave luz que cambió de color. Primero un celeste grisáceo, luego amarillento, y finalmente verde. Era un hechizo de recuperación integral.
No muy fuerte, pero suficiente para estabilizar cualquier problema que pudiera tener. Lleven a sus compañeras al hospital, les dije a las más sanas. Tómense unos días libres y avísenle al otro grupo que tendrán que hacer horas extras. No pueden irse, están bajo investigación, dijo uno de los nobles detrás de Fudge. Ustedes pueden atender a sus heridos, pero yo no. Respondí, mirándolos con una clara intención hostil. No fui el único. Amelia, Modi y Dumbledore también miraron a Fudge y a su gente con desaprobación. Fudge no tuvo más opción que aceptar enviar a las chicas al hospital. En otras circunstancias, habría usado esto como medio de presión en mi contra, pero con la presencia de Dumbledore no podía actuar tan abiertamente. Llévenlas, pero deberán presentarse en el ministerio para declarar, dijo Fudge. Las chicas se fueron, y el resto comenzó a acomodarse en el lugar. Dumbledore fue el más confiado y buscó una mesa, mientras que yo ofrecía un asiento a Amelia y a Alastor, aunque este último prefirió quedarse de pie junto a los aurores, cumpliendo con su trabajo. Fudge y sus acompañantes no recibieron el mismo trato cordial, y quienes quisieron sentarse tuvieron que buscar su propio lugar. La investigación comenzó con Umbridge, quien tomó los documentos de uno de los aurores y empezó a leer en tono burocrático la lista de acusaciones en mi contra, mencionando cada hora, lugar y persona involucrada. Su voz irritante hacía que todo fuera mucho menos tolerable. Soy inocente, repetí. No poseo trasladores en este negocio. Según la declaración de un testigo, hace unos días usted dijo explícitamente que tenía un y buscó entre los papeles, y un tablón para encargos. El cual, según se dijo, funciona como un traslador hacia el lugar de dichos encargos, dijo, mirándome con la barbilla en alto, como si me despreciara. Pues su testigo tiene muy mala memoria. Estoy seguro de que lo que dije fue algo como, este tablón de misiones funciona como un traslador hacia el lugar donde se llevan a cabo. Ajá, entonces confirma que posee un traslador que no ha sido aprobado por el ministerio. Saltó, con una extraña alegría maliciosa. No parece usted muy lista. Dije que funciona como un traslador, no que lo sea. Insolente. Gritó, molesta. Entonces yo también podría decir que tengo un palo que funciona como una varita, pero no es una varita, se burló de mis palabras. No creo que a Ollivander le parezca agradable lo que dice de sus productos, dije, sonriendo. Pero lo que digo es verdad, no tengo ningún traslador. ¿Cuál es el objeto en cuestión? Preguntó Amelia, queriendo poner fin a la discusión con la cara de sapo. Es ese tablón de allí. Pueden revisarlo si quieren, señalé antes de ir a la cocina de buscar algo de comida para mis invitados, con una actitud completamente natural, que molestaba a más de uno. Capítulo 224. ¿Es un simple tablón? Salí de la cocina solo unos segundos después de entrar, casi chocando con el auror que venía hacia mí para vigilarme, por si intentaba escapar. Traje 3 vasos para servir un nuevo jugo premium de mi tienda y se los ofrecí a Dumbledore, Amelia y Modi, aunque este último no lo bebió. Los demás invitados no recibieron el mismo trato, al menos no hasta que llegaron más mujeres lobo, parte de la rotación del grupo anterior. Les pedí, intencionalmente sin mucha discreción, que atendieran al resto de los presentes. Cóbrenles el doble, susurré en voz lo suficientemente alta, levantando 2 dedos. ¿Y por qué? Protestó alguien en voz alta. La insurrección espantó a mis clientes. No sé cuándo me recuperaré. Tengo que aprovechar cada oportunidad para asegurar algo por si el futuro es oscuro. Dije en tono lamentable, pero qué suerte la mía, tengo frente a mí a la clase alta del mundo mágico, la nobleza entre nobles, los ejemplares más dignos de nuestra raza. No puedo imaginarme mejores clientes. Mis humildes productos difícilmente afectarían sus inmensas riquezas, ni siquiera si aumento el precio 10 veces. Los magos nobles no tuvieron más remedio que guardar silencio ante mis palabras. Aunque no les agradara mi actitud, había tocado su orgullo. Además, era cierto que en mi tienda incluso los artículos de lujo eran más baratos que en cualquier otro lugar, una de las razones por las que tanto ansiaban deshacerse de mí. Me tomé mi tiempo para hablar con Amelia, aunque ella no estaba muy interesada en iniciar una conversación. Estaba preocupada, al igual que Modi y casi todos los presentes, atentos a la investigación de las aurores. La mayoría solo esperaba que me fuera mal. El único tranquilo era Dumbledore, quien disfrutaba de su jugo, incluso pidiendo una pajilla para beberlo, y me dirigió la palabra cuando desistí de conversar con Amelia.
Hermoso hechizo de sanación el que lanzaste sobre la señorita Harris hace un momento, dijo el anciano, registrando la curación que le hice a mi empleada. Como director y profesor durante tanto tiempo, aún recordaba a sus alumnos. ¿De origen griego? Gracias, y sí, lo es. Son solo algunos trucos que Tonks y yo aprendimos en nuestro tiempo libre, y ahora resultan útiles. Son interesantes, aunque con limitaciones evidentes, respondió humildemente. Aún así, es impresionante que un joven de tu edad haya aprendido hechizos como esos. La magia que estabas usando cuando llegué tampoco parecía algo común hoy en día. Son pocos los que los conocen y menos aún los que tienen la oportunidad de aprenderlos. Me sorprende que, con lo ocupado que con tu negocio y otras obligaciones, aún encuentres tiempo para estudiar esta clase de magia, comentó Dumbledore, removiendo su jugo con la pajilla, evaluando cuánto había progresado en combate, algo que en el pasado no había notado, al menos no a este nivel. Además, esos hechizos no figuraban en ningún registro, ni siquiera en la sección prohibida de la escuela y tratando de adivinar de dónde lo saqué. ¿Qué puedo decir? La oportunidad se presentó y aprendí todo lo que pude. Hubiera sido un desperdicio dejar que esa magia se perdiera. Creo que su escuela tiene un lema, si no me equivoco. Una inteligencia sin límites es el mayor tesoro de los hombres, dije casualmente, como si tratara de recordarlo. Espero aprovechar esa inteligencia sin límites para aprender cuanto pueda. Ese es el lema de una de las fundadoras de una de las 4 casas, no de la escuela en sí, me corrigió, siguiéndome la corriente. Pues es un gran lema. Seguramente me hubiera encantado pertenecer a esa casa si hubiera ido a Hogwarts, dije riendo. Seguramente, respondió Dumbledore, riendo también. Ambos reímos e intercambiamos miradas, siguiendo este juego frente a los presentes, aunque en nuestras mentes nos juzgábamos el uno al otro. Es una magia muy interesante, y veo que tiene un gran afán por preservar el conocimiento. ¿Qué le parecería venir a Hogwarts a dar algunas conferencias y compartir esos antiguos hechizos que ha aprendido? Dijo Dumbledore, sonriendo. No creo tener tiempo para eso, pero podría escribirlos y usted los distribuye como mejor le parece. Tenebrius, eso también estaría bien. Sería una gran contribución a la biblioteca. Madame Pince estará encantada. Dumbledore, aunque no todos los hechizos son seguros, me quemé varias veces antes de dominar el manto de fuego que usted interrumpió antes. No estoy seguro de poder compartir todo lo que he aprendido. Tenebrius, no se preocupen por eso. Tenemos una sección restringida para magia peligrosa, respondió Dumbledore tranquilamente, mientras que yo ponía los ojos en blanco. Entrar a esa sección restringida era demasiado fácil. Fudge nos observaba con furia. Le disgustaba que habláramos en tan buenos términos. Sabía que Dumbledore era un pilar del mundo mágico, una autoridad que, aunque no quisiera admitirlo, era superior a la suya. Mi buena relación con él era una mala noticia para Fudge, quien intentó interrumpir nuestra conversación, aparentemente amistosa, sin percatarse de que en realidad era una especie de intercambio estratégico, una especie de chantaje de parte del anciano. Pero en ese momento... Señor, dijo uno de los aurores que dirigía la investigación sobre el tablón. ¿Sí? ¿Descubrieron el traslador? Preguntó Fudge, levantándose rápidamente de la silla, antes que Moody, a quien realmente se dirigía al auror. No, ministro, y respondió el auror con incomodidad, rascándose la nuca. Es solo un tablón normal. No encontramos la más mínima traza de magia en él, salvo por un hechizo de limpieza aplicado hace unos días. Imposible. Exclamó uno de los hombres de Fudge. Debe haberlo cambiado, sugirió otro. Es el mismo tablón de siempre. Nunca lo he cambiado, respondí, reclinándome en la silla. Tenemos testigos que usaron ese traslador y insistió uno de los nobles, metiéndose en la investigación que no le correspondía. Ese tablón fue cambiado. No lo fue. Reiteré. Entonces, ¿por qué no se detectó el traslador? ¿Por qué no es un traslador? Repetí, ya sin ganas. ¿Y cómo es que la gente ha sido enviada a lugares desconocidos al tocarlo? Aparición, Fénix, elfo doméstico, y enumera lentamente. Hay muchas formas de hacer algo así sin que sea un traslador. Y como dije, esto no es un traslador. Puede llevar a personas a otros lugares, pero no es un traslador. Queremos una demostración, dijo un hombre con un gran bigote. Vengan mañana. Tenebrius, para que puedas cambiar el tablón, para que puedas escapar y cubrir tus huellas. No, será ahora, o serás arrestado por obstruir la investigación, gritó otro noble.
Ya a nadie le importaba cuán descartadas fueran sus acciones en esta investigación. Fudge no fue el único que vio mi interacción con Dumbledore, y la ansiedad creció. Si Dumbledore interviniera, difícilmente podrían detener mi negocio. Además, el anciano era conocido por apoyar a hijos de muggles y mestizos. Si él decidía respaldarme, la situación sería aún peor para ellos. 10 galeones, pedí, extendiendo la mano. ¿Qué? Exclamaron confundidos. Si quiero que el tablón muestre su habilidad, necesito recargar una misión. Solo hay 5 misiones diarias y una semanal. Si se acaban, tengo que esperar hasta el día siguiente, o recargar una misión con 10 galeones. No compliques más las cosas, chico. Solo haz que funcionar, ordenó Modi. No es que no quiera, pero no voy a gastar mi propio dinero en una investigación sin sentido que están llevando a cabo por sus propias razones. Haz que funcione ese maldito pedazo de madera o yo mismo te encerrará, dijo Modi en tono autoritario. No depende de mí. Si no entrego 10 galeones, podría intentar hasta hacerle un hijo, no cambiaría nada. Solo soy un intermediario. El tablón no es mío, ni tampoco las misiones que aparecen en él. Lo único que controlo es el pago posterior. Aquí tienes 10 galeones, dijo Amelia, sacando una pequeña bolsa. Gracias, bella dama, respondió tomando la bolsa, aunque ella solo me dirigió una mirada severa. Con la bolsa en mano, extraje 10 galeones y los presioné contra el tablón. Las monedas desaparecieron al instante, captando la atención de todos los presentes. Entonces, apareció una nueva misión en el tablón. Matar a los jabalíes enfurecidos, duración 6 horas, requisito. Matar a 6 jabalíes enfurecidos que están destruyendo los cultivos del poblado. Recompensa: 30 galeones, oculto. 30 galeones, 1 piel de jabalí, 3 colmillos de jabalí. Observé la misión y sonreí a los presentes. Señores, aquí lo tienen. Matar 6 peligrosos jabalíes, por 30 galeones. ¿Quién se anima a probar? Las aurores se acercaron de nuevo al tablón para examinar la magia ahora que éste había mostrado algún tipo de actividad, pero pronto se sintieron decepcionados. Señor, no detectamos ninguna magia. Sigue siendo un tablón común, informó uno de los aurores. ¿Cómo va a ser un tablón común? Todos vimos lo que sucedió, se quedó Fudge. Es que no hay nadie competente aquí. Lo siento, señor, pero no encontramos rastro alguno de magia. Si se realizó algún hechizo, es completamente indetectable para nosotros. Inútiles, murmuró Fudge para sí mismo, y luego se volvió hacia Dumbledore con una sonrisa. Perdón por molestarlo, profesor Dumbledore, pero ¿cree que podría ayudarnos con esto? No es ningún problema, respondió Dumbledore, levantándose de su asiento y acercándose al tablón, intercambiando una mirada conmigo. En el fondo, él también estaba interesado en este extraño objeto mágico que poseía. El anciano movió su varita varias veces mientras examinaba el tablón. No solo era un gran mago, sino también un alquimista, aunque en ese campo no tenía la misma fama que su amigo Flamel. Aún así, era el más competente de todos los presentes, y en él se depositaban las esperanzas de muchos. Después de varios minutos que para algunos parecieron eternos, el director se volvió hacia nosotros. El señor Tyrion tiene razón. Es solo un tablón de madera común. No he encontrado ningún rastro de magia, declaró, manteniendo la calma y disimulando su propia sorpresa mientras me lanzaba otra mirada. Imposible, ¿cómo puede ser? Exclamó Fudge, tan sorprendido como los demás. ¿Quién te dio ese tablón? ¿Quién asigna las misiones? Exigió, con evidente frustración. No lo sé, respondió encogiéndome de hombros. Solo soy un intermediario. No conozco a nadie detrás de esto ni sé cómo encontrarlos. Las misiones aparecen cada día por sí solas. No me hago preguntas de cómo ni por quién. Solo gano algo de dinero con esto. Miente, dijo alguien entre el grupo. No miento. ¿Ahora, alguien quiere intentar la misión y verla por sí mismo? Preguntó. Modi hizo una señal a sus hombres, quienes se reunieron frente al tablón. Dumbledore también se acercó, no para participar, sino para estudiar el tablón en acción. Solo pueden ir 6 personas. Un líder y 5 acompañantes. Una vez que entren, no podrán volver hasta completar la misión o cuando se agote el tiempo. No creo que quieran hacer esperar a nadie 6 horas, así que piénsenlo bien. Nadie ha muerto en esto hasta ahora, así que desconozco si los cadáveres volverían. Solo es un aviso.
Cuando estén listos, el líder debe aceptar la misión, y los demás deben estar de acuerdo, expliqué brevemente. Alastor asintió y dio instrucciones a sus hombres para que lo siguieran y que los que se quedaban buscaran cualquier rastro de distorsiones espaciales y detectaran cómo funcionaba el tablón, con la intención de rastrear sus movimientos. Observamos cómo el grupo de aurores desapareció, y de inmediato, las aurores restantes y Dumbledore comenzó a usar sus hechizos para investigar la desaparición del equipo. Sin embargo, después de varios minutos de trabajo serio, todos se detuvieron, frustrados y sin resultados. Nunca había visto un artefacto como este, comentó Dumbledore, tratando de ocultar su sorpresa y preocupación. ¿Nada?, preguntó Fudge. Ni el más mínimo rastro de magia. Todos, menos yo, miraban el tablón y luego a mí, como si quisieran desentrañar mis secretos solo con sus miradas. Pero yo los ignoré, recostándome en la silla junto a Amelia mientras bebía tranquilamente mi jugo y le preguntaba a mi antigua jefa qué opinaba de mis nuevos productos, como si lo que sucedía a mi alrededor no fuera importante en absoluto. Capítulo 225. Confiscaré eso. Me mantuve tranquilo mientras observaba a los aurores fracasar. No lograron localizar la más mínima fuente de magia ni rastros de residuos mágicos, incluso después de levantar el tablón del suelo y abrir agujeros en el piso y el techo. Durante este tiempo, comenzaron a llegar clientes, aunque no eran los normales. No, se trataba de esos marginados. La mayoría de los magos, al ver a los aurores, a Dumbledore y al mismísimo ministro de magia, se habrían asustado y dudado en entrar. Pero esta gente no tenía nada que perder. Probaron suerte al atravesar la puerta. No era que estuvieran desesperados por un plato de comida, sino que la presencia de esas figuras importantes despertaba su curiosidad. El chisme los atraía como polillas a la luz. Empezaron a entrar de manera disimulada, hasta que un auror los detuvo en seco. «Oye, deja en paz a mis clientes. Solo quieren comer algo», dije, levantándome de mi asiento y haciendo levitar algunos menús hacia mí. Se los entregué a las camareras, mujeres lobo que enseguida se ocuparon de atender a los recién llegados. «Estás bajo investigación», me recriminó Fudge con el ceño fruncido. «Por trasladores ilegales, los cuales no poseo», respondí, modulando mi voz con un tono solemne y casi indignado. «Pero eso no significa que deba cerrar mi restaurante, quitarle el pan de la boca a esta pobre gente y perder mi fuente de ingresos. Quizás liberé una pizca de mi aura para parecer más digno, aunque no poseo un aura de justicia como tal». «Ya que el negocio sigue abierto», interrumpió Dumbledore, con voz despreocupada, «quiero pedir un tiramisú con esos bombones misteriosos». Todos nos giramos a mirarlo. Dumbledore sostenía un menú con ambas manos, examinándolo como si elegir su postre fuera el asunto más importante del mundo. Fudge cerró la boca, atónito. Fue como si le hubieran clavado un puñal en la espalda. Él era el ministro de magia, pero la palabra de Dumbledore pesaba más que la suya. No podía contradecirlo ni desafiarlo abiertamente. Resignado, tomó asiento y ocultó su rostro tras un menú que le entregaron las camareras, mientras su semblante adquiría un tono púrpura de frustración. Mis empleadas comenzaron a trabajar, atendiendo a los clientes que seguían llegando. Cada uno era más peculiar que el anterior. La diversidad de híbridos y criaturas mágicas que existen en el mundo es sorprendente. Claro, también refleja cuán pervertidos pueden ser algunos magos al relacionarse con todo tipo de seres. Aunque yo mismo no puedo decir nada, no seré hipócrita. Volví a mi asiento, lanzando miradas a Dumbledore. Por alguna razón, estaba siendo demasiado cooperativo conmigo contra Fudge, lo cual era inusual. Sabía que, en ese momento, no tenía problemas directos con el ministro. Pero el hecho de que me ayudara de esta manera debía tener un motivo oculto. Cuando su postre llegó, simplemente me sonrió mientras comenzaba a comer, dejándome con aún más preguntas. Unos 30 o 45 minutos después, el grupo de aurores que había desaparecido regresó. Algunos de ellos estaban cubiertos de tierra, polvo y restos de hierba. Sus expresiones denotaban angustia mientras Alastor los reprendía con furia. «No puedo creer que el nivel haya caído tanto. Eran simples jabalíes comunes, quizá un poco más grandes. Son magos, no niños». Dos gritaba, fulminándolos con la mirada. «Cuando volvamos, quiero un informe de 20,000 palabras sobre los jabalíes y cómo los magos pueden evitar ser arrastrados por el prado como sacos de papas». «Alastor», exclamó Fudge, aliviado por su regreso.
El ministro deseaba marcharse lo antes posible. Estar rodeado de lo que consideraba lo más bajo del mundo mágico lo ponía al borde del colapso. ¿Qué encontraron? Lo que nos dijeron, respondió Alastor, con poco respeto. Un prado con un grupo de jabalíes que parecían haber sido drogados con pociones de euforia y odio que los hicieron enloquecer y atacar todo a su paso. No encontramos mucho más, salvo que no podemos usar aparición para regresar aquí, solo a distancias cortas. ¿Y ustedes? ¿Algo útil aquí? Nada, señor, respondió un auror que se había quedado en el lugar. Fudge ya estaba harto. Todo lo que había hecho ese día no lo había llevado a nada. Solo estaba perdiendo la paciencia, la cara frente a los demás y, lo más importante, su preciado tiempo. Exhausto y frustrado, decidió dar por terminado el asunto. Dado que no se ha podido rastrear la magia de este artefacto, y por motivos de seguridad nacional, será confiscado indefinidamente por el ministerio para su investigación, anunció firmemente, asegurándose de que él mismo lo entregaría a los inefables para desentrañar hasta el más mínimo de sus secretos. Asimismo, queda revocada toda actividad de este lugar relacionada con la aceptación y distribución de trabajos o misiones, como se les llama aquí. Tengo los permisos correspondientes para realizar dichas actividades, respondí con calma, aunque con firmeza. Pueden llevarse el tablón si quieren, pero no pueden cerrar mi negocio ni privarme de mi fuente de ingresos cuando todo está en regla. Fudge me fulminó con la mirada antes de replicar. Podemos hacerlo. El descubrimiento de magias desconocidas y la posibilidad de grupos peligrosos afiliados a los trabajos que ofreces nos obliga a revocar todos los permisos hasta nuevo aviso. Se realizarán las investigaciones necesarias, y mientras tanto, ninguna actividad similar podrá llevarse a cabo en este establecimiento, dijo, dejando claro que se estaba desquitando conmigo. Para ser franco, este lugar ni siquiera debería haber obtenido los permisos para ofrecer esos trabajos en primer lugar, añadió, lanzando una mirada furtiva hacia Amelia Bones, quien claramente también había despertado su enojo. Dumbledore, que había permanecido en silencio hasta entonces, soltó un profundo suspiro y se levantó de su asiento. Caminó hacia la puerta con calma, y Fudge, pensando que podría mejorar las cosas con él, aprovechó la oportunidad para intentar suavizar la situación. Dumbledore, ya que hemos terminado aquí, comenzó, viendo cómo los aurores levitaban el tablón de misiones hacia la salida. ¿Qué le parece si lo invito a mi oficina? Podríamos charlar un rato. Ha pasado tiempo desde nuestra última conversación, y creo que sería bueno ponernos al día, propuso, con una sonrisa que intentaba ser amistosa. Sabía que no podía permitirse perder el apoyo del venerado mago centenario, especialmente después de los eventos del día. Lo lamento, Fudge, pero estoy muy ocupado, respondió Dumbledore con fingido pesar. Solo aparecí en el callejón Diagon debido a un asunto importante, aunque creo que ahora ya no será posible atenderlo. Si necesita algo, no dude en pedírmelo. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarlo. Para eso estamos los amigos, ¿no? Dijo Fudge en un tono más alto de lo necesario, asegurándose de que todos los presentes lo escucharan. Pues, la verdad, replicó Dumbledore con serenidad, igualando el volumen de Fudge, vine aquí precisamente porque me enteré de que este establecimiento aceptaba encargos de ciertos trabajos. Necesitaba urgentemente sus servicios, ya que se trata de la seguridad de un estudiante. Pero, como usted acaba de prohibir estas actividades, supongo que ya no será posible. Tendré que buscar otra solución. El rostro de Fudge se desmoronó. La sonrisa que forzaba parecía derretirse y fragmentarse ante todos los presentes. Las venas de su frente comenzaban a hacerse visibles, y su furia apenas podía contenerse. Sabía que las personas que llenaban este lugar, aunque las considerara escoria, eran un foco de rumores, y la idea de que se propagara que él estaba interfiriendo en los intentos de Dumbledore por proteger a un estudiante era devastadora. Aunque hiciera todo lo posible por mitigar los daños, bastaba una palabra del mago para arruinar sus esfuerzos. Con una fuerza de voluntad titánica, Fudge logró esbozar una sonrisa falsa, aunque apenas podía mantenerla. Su resistencia estaba al límite, pero aún así, forzó las palabras. Quizá he exagerado un poco antes, dijo, con un tono casi conciliador. Solo estaba preocupado por la seguridad del mundo mágico ante esta situación desconocida. Pero, viendo la necesidad de las circunstancias, el tablón será retirado, aunque el resto del establecimiento podrá seguir funcionando con normalidad. Antes de que alguien pudiera decir algo, agregó ahora, si me disculpan, hay asuntos importantes en el ministerio que debo atender.
Con paso acelerado, que algunos podrían haber descrito como una carrera, abandonó el lugar. No podía soportar un segundo más de humillación, y la rabia que hervía en su interior amenazaba con desbordarse. Mientras cruzaba la puerta, juró para sí mismo que recordaría este momento y buscaría venganza en el futuro. Ya sin fuge, me dirigí hacia la Storm Odi, con un par de bolsas en las manos que una de mis recepcionistas me había entregado momentos antes. Extendí una de ellas hacia los aurores mientras caminaba con tranquilidad. 15 galeones, aquí está el pago por la misión, quédate con el dinero, chico. Ya te quitaron tu cosa mágica esa, y vas a necesitarlo para mantener tu negocio funcionando sin él, respondió Moody, rechazando la bolsa con un gesto. A su alrededor, los aurores que lo acompañaban se miraron entre ellos, claramente contrariados. Después de todo, ellos habían enfrentado a los jabalíes y esperaban ser recompensados. No es necesario. Ya obtengo una parte de cada misión que se lleva a cabo aquí, repliqué, insistiendo mientras empujaba la bolsa hacia los brazos de Moody. Tómenlo y úsenlo. Es parte de los principios de este negocio. Cada trabajo debe ser pagado. A pesar de su inicial resistencia, Moody terminó cediendo. Está bien, dijo, entregando la bolsa a los aurores que lo acompañaban. Estos la aceptaron con rapidez, comenzando de inmediato a repartir el contenido entre ellos. ¿No eran 30 galeones? Preguntó uno de los aurores, alzando una ceja mientras contaba las monedas y recordaba la recompensa original. Ustedes no pagaron por la misión, respondí con calma. Me giré hacia una de las mesas cercanas y me acerqué a la persona que estaba sentada allí. Aquí están. 15 galeones para ti también, Amelia. Como pagaste por la misión, te corresponde el 50%. Amelia me miró sorprendida y parecía a punto de rechazar el dinero sobrante, argumentando que solo había entregado 10 galeones inicialmente. Sin embargo, conocía mi carácter y entendía que discutir sería inútil. Finalmente aceptó los 15 galeones, aunque lo hizo con cierta resignación, preparándose para irse ahora que el escándalo había terminado. Estuve tentado a continuar la conversación con Amelia antes de que se fuera. Durante este último tiempo rara vez tenía la oportunidad de hablar con ella en persona. Pero, antes de que pudiera decir algo más, Dumbledore se acercó a mí con su habitual serenidad. ¿Cree que su establecimiento tiene la capacidad de realizar un trabajo para este viejo?, preguntó con un destello de seriedad en su mirada. Por supuesto. ¿Qué necesita? Aquí aceptamos una amplia variedad de encargos. Si está dentro de nuestras capacidades, lo completaremos. Si no, lo derivaremos a alguien que pueda ayudar. Respondí en un tono de vendedor. Eso es tranquilizador, respondió con una leve sonrisa. Estoy ofreciendo una recompensa de 100 galeones por localizar a una persona en particular. Es una suma considerable, aunque no suficiente para tratar con alguien extremadamente peligroso, por lo que no debe ser fácil. Creo que será factible. ¿A quién debemos buscar? Tenebrius Gemma Farley, dijo Dumbledore, observando mis reacciones con atención. Una estudiante de Slytherin de Hogwarts, recientemente desaparecida. Mis labios hicieron una ligera mueca, apenas perceptible, mientras contenía cualquier cambio evidente en mi expresión. Tomé un momento antes de responder. De acuerdo. Por favor, escriba el pedido y la recompensa en un pergamino, colóquelo en el tablón y deje la recompensa en la recepción. Pero el tablón, Dumbledore comenzó a hablar mientras giraba la cabeza hacia el lugar donde antes había estado el tablón. Para su sorpresa, encontró uno nuevo en su lugar. Los aurores, al igual que los seguidores de Fudge, ya se habían ido, y el tablón se había reinstalado con la misma rapidez con la que había sido retirado. El anciano dejó escapar una pequeña risa y asintió. Hizo lo que le pedí. Escribió el encargo en un pergamino, lo colocó en el tablón y entregó el dinero en la recepción. Denos unas horas y tendremos noticias, aseguré mientras lo observaba. Capítulo 226. El encargo de Dumbledore. Dumbledore estaba a punto de marcharse poco después de nuestro intercambio, pero le aconsejé que se quedara un rato más. No solo tendría su respuesta pronto, sino que su presencia aquí, tras lo sucedido, sería una excelente publicidad para mi negocio. Al quedarse, comenzó a hablarme sobre los hechizos que planeaba donar a la escuela, lo que me hizo dudar de mi decisión de insistirle. Todo empezó a cobrar sentido. Sí, me había presionado con los hechizos, pero también me respaldó contra Fudge. Parecía una especie de maniobra para obtener mi ayuda en la búsqueda de Gemma Farley. No estaba seguro si sabía algo más o si Severus le habría contado lo que mencioné.
Aunque lo dudaba, su comportamiento dejaba entrever algo de intriga. Sin embargo, nada de eso importaba ahora. Me puse a transcribir varios de los hechizos que había aprendido durante mi misión en Troya. Mientras escribía, Tonks, quien yacía inconsciente en un sillón cercano tras la lucha y las heridas, comenzó a despertar. Aturdida y visiblemente tensa, buscó instintivamente su varita, pero no la encontró. Solo se calmó al notar que ya no estábamos en el campo de batalla. Se levantó con esfuerzo y, al verme escribiendo frente a Dumbledore en un local lleno de actividad, preguntó, confundida. ¿Ganamos o fue todo un sueño? Tonks, ganamos, le respondí, sin apartar la vista de mi trabajo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Tonks, no mucho. Tenebrius voy a descansar. Me voy a casa, dijo con voz cansada y el cuerpo adolorido. Piensa en cómo le vas a contar a mi madre lo que pasó, porque yo no quiero ser quien se lo diga, añadió mientras se dirigía a la puerta que conducía a la cocina. Un clon la esperaba para transportarla usando viaje, lo que me hizo volver a considerar si podría compartir esa habilidad con otros. Si otras capacidades podían transferirse mediante gremio, tal vez habría maneras de expandir su uso. Era un terreno de posibilidades que valdría la pena explorar. Quizás, con el tiempo y al subir de nivel, lograría algo similar. Después de todo, la habilidad había mejorado constantemente con mis viajes por Europa. Cuando Tonks se marchó, me quedé solo con Dumbledore. Él parecía distraído mientras examinaba los artículos que se ofrecían en los mostradores del local. Aunque su expresión permanecía inmutable, sabía que estaba evaluando todo con detenimiento. Podía percibir su curiosidad, su sorpresa y, quizás, un toque de ansiedad. Había mucho en este lugar que escapaba incluso a la comprensión de alguien como él. Magia poderosa, increíbles habilidades de combate, hechizos desconocidos, un tablón de misiones mágico de origen enigmático, y una tienda que ofrecía artículos inusuales y difíciles de conseguir, incluso para alguien como él, a precios casi absurdos. Si Tenebrius fuera una persona real, tal vez Dumbledore no estaría tan sorprendido. A veces él mismo lo olvidaba. Tenebrius no era más que un alter ego creado por un simple estudiante, un alumno de segundo año. Red, el muchacho que apenas había hecho algo destacable en Hogwarts este año, había logrado cosas que superaban con creces las capacidades de cualquiera de sus pares, e incluso de muchos graduados. Para Dumbledore, mi rápido crecimiento empezaba a ser alarmante. Antes solo tenía que vigilarme con precaución, pero ahora parecía cuestionarse si no debía prestarme la misma atención que le daba a Harry. No obstante, lo que sabía sobre mí lograba tranquilizarlo hasta cierto punto. Era problemático y algo promiscuo, pero no mostraba signos de una verdadera maldad. Según Hagrid y los centauros, había salvado a un unicornio, un acto que, en sus ojos, hablaba de mi bondad. Pero el problema no era mi carácter, era mi poder. Si llegara a desviarme, no sería una amenaza menor. Un joven con malas intenciones pero sin medios es poco peligroso. Uno con habilidades como las mías sería devastador si me desviara. Mientras escribía, sentí una mirada fija sobre mí. Alzando la vista, noté que Dumbledore me observaba de reojo. Sus ojos se desviaron de inmediato, pero la intensidad de su mirada me inquietó. No sabía qué estaba pensando, pero algo en mi interior me decía que debía estar alerta. Disimulé mis preocupaciones al igual que él, pero no pude evitar la sensación de que algo se estaba gestando en las sombras. Cuando el anciano regresó, yo ya había terminado de transcribir y dibujar en una pequeña libreta los hechizos que había recopilado. Griegos, egipcios, persas y un poco de todo. Desde magia utilitaria hasta hechizos de sanación y combate. Cuando le entregué el cuaderno, lo tomó con seriedad, dedicándose a leerlo con detenimiento. Había sido muy detallado en algunos aspectos como gesto de agradecimiento, incluyendo notas sobre errores que cometí al principio para que los futuros alumnos que llegaran a leerlo no repitieran mis fallos y terminaran sin un brazo o una pierna. Magia muy interesante. Antigua, pero educativa. Comentó. Puede traer sus sorpresas, respondí, recostándome en la silla con los brazos cruzados. Quería proyectar confianza, consciente de que todos los clientes, disimuladamente o no, estaban observándonos. Parece que llevas mucho tiempo practicándola, comentó, pasando la página con calma, aunque sabía que dedicaba más tiempo a observarme que al cuaderno. Lleva su tiempo, pero con ciertas habilidades puedes ahorrar bastante, dije, haciendo una vaga referencia a los clones. Esa sería mi explicación oficial.
No era necesario que nadie supiera que tenía formas de obtener mucho más tiempo del que parecía. Debo admitir que eres el joven más prodigioso que he conocido, dijo con sinceridad, aunque en su tono percibí algo más. A sus ojos, mi potencial no era precisamente un halago, sino que era como una advertencia. Gracias, respondí con neutralidad, manteniendo mi expresión tranquila. La charla continuó brevemente, pero podía sentir cómo el anciano intentaba indagar. Me esforcé por mantener un equilibrio. No ser ni demasiado evasivo ni tan sincero como para revelar más de lo necesario. Había que evitar cualquier sospecha que pudiera llevarlo a entrometerse más de lo debido. Cuando finalmente se cumplió 1 hora desde que había solicitado la misión, me levanté y me dirigí a uno de los mostradores. Actuando con normalidad, me incliné como si estuviera revisando algo debajo de él. Saqué una nota en blanco, fingí leerla, luego tomé una bolsa y un sobre antes de regresar junto a Dumbledore. Aquí tiene, dije, entregándole el sobre y colocando la bolsa sobre la mesa. Las monedas en su interior tintinearon suavemente. El anciano tomó el sobre, ignorando por completo la bolsa, y me miró con esa expresión inquisitiva que ya había empezado a incomodarme. Después de un momento, desvió la mirada y abrió el sobre. Dentro encontró varias fotografías. En ellas aparecía Gemma Farley, la persona que buscaba, realizando diversas actividades cotidianas. Colgando ropa a secar al estilo Muggle, trabajando en un jardín, comiendo un sándwich en un restaurante, dando una clase frente a una pizarra, sentada junto a una fuente y, finalmente, probándose un bikini Muggle. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salté de inmediato y le arrebaté esa última foto de las manos. Ni siquiera me había dado cuenta de que se había colado entre las imágenes. Sin perder un segundo, saqué mi varita y conjuré un incendio para reducirla a cenizas. Cof. No creo que esa le haga falta, dije con un tono desvergonzado, aunque sentía el leve calor de la vergüenza en mis mejillas. El anciano me miró por un momento antes de volver su atención a las fotos. Eran imágenes sencillas, tomadas desde la distancia. Apenas había alguien más junto a Gemma en ellas y, cuando lo había, las fotos estaban cuidadosamente encuadradas para evitar exponer los rostros de las otras personas. Pero lo que estaba claro era que se trataba de fotos recientes. Gemma parecía estar bien, aunque el lugar donde se encontraba seguía siendo un misterio. Entonces sí, dijo finalmente, dejando las fotos sobre la mesa. Lo siento, pero la otra parte hizo una contraoferta. No quiere ser encontrada, respondí con un tono de negocios serio. No puedo darle su ubicación, pero permitió que le entregáramos estas fotos para que sepa que está bien. Por eso le devolveremos la mitad de lo que pagó. Señalé la bolsa de monedas sobre la mesa. El anciano volvió a mirar las fotos. En ellas, la joven parecía vivir una vida tranquila, incluso feliz. Según sabía, estaba embarazada y conociendo a sus padres, pensó que podría no ser tan malo que estuviera en aquel lugar. «Pero ¿sabes dónde está, no es así?», preguntó sin mirarme. «No puedo decirle eso. Tenebrius, solo quiero saber si está bien», respondió con un suspiro. Su voz cargaba el peso de los años y las pérdidas. No era la primera vez que enfrentaba problemas con estudiantes bajo su protección. La muerte de Myrtle, la expulsión de Newt, la acusación contra Hagrid. El anciano estaba cansado, deseando solo que sus últimos años en este mundo transcurrieran en paz, con la certeza de que sus alumnos podían vivir vidas plenas y seguras. «Está bien», respondí, también suspirando. Elegí mis palabras con cuidado, buscando tranquilizarlo y cerrar el tema antes de que se complicara más. Está en un lugar seguro, inaccesible para cualquier desconocido. Tiene pocos pero buenos amigos, recibe cuidados completos para su embarazo y trabaja ocasionalmente como maestra para un grupo reducido de niñas que están aprendiendo magia. No terminó sus estudios, así que su enseñanza es limitada, pero no carece de dinero. En general, está bien. ¿Un lugar inaccesible?, preguntó con interés. Bueno, y más o menos. Solo unos pocos tienen acceso. Sentí que quizá había dicho demasiado. ¿Has estado allí? Dumbledore, tal vez. ¿Tenebrius tiene algo que ver con la gente que te proporcionó ese tablón?, preguntó con perspicacia, uniendo las piezas. Sabía que ese grupo misterioso era lo único desconocido para él que podía explicar mi rápido crecimiento. Y dudé, notando cómo Dumbledore estaba descifrando todo con una facilidad inquietante. ¿Si los conoces bien?, insistió. No sabía si preguntaba por preocupación hacia Gemma o por temor a la influencia que pudieran tener sobre mí.
Solo a 2 personas, y tampoco demasiado. No son de muchas palabras. Uno de ellos es un comerciante. Casi todo lo que vendo aquí proviene de él. El otro es un anciano recluido en su torre, que ofrece servicios como tasaciones, identificaciones y eliminación de maldiciones, entre otras cosas. Solo los conozco a ellos. Si quiere más información, debería preguntarle a Gemma. Ella sabe bastante de ese grupo. De hecho, creo que el padre de su hijo es alguien importante dentro de ellos. Respondí mezclando verdades y mentiras, tratando de desviar su atención. ¿Cómo los conociste?, preguntó, tanteando el terreno. Sabía que no estaba siendo completamente honesto, pero esperaba encontrar algo útil en mis respuestas. Cuando era niño, el comerciante pasó cerca de la madriguera. Me alejé un poco de casa ese día y encontré su carro lleno de productos. Tenía algunos knuts conmigo y compré dulces para mi hermana y para mí. Me dijo que, por encontrarlo, me convertía en cliente. Desde entonces, cada vez que abre su tienda en una nueva ubicación, me manda un mensaje para avisarme. Ahí compro casi todo lo que uso, aunque no puedo hablar de ello con cualquiera sin consultarlo primero. Con usted hice una excepción porque es alguien y confiable. Remarqué la palabra, buscando darle un aire de complicidad. Pero me gustaría que guardara el secreto. No quiero perder al proveedor que mantiene mi tienda en pie. Si necesita más información, puede contactar con un antiguo alumno, Remus Lupin. Se lo presenté hace tiempo, y ahora tratan con él regularmente. Había dicho lo suficiente para satisfacer su curiosidad y al mismo tiempo pasarle la carga a otro. Lupin era un nombre en el que Dumbledore confiaba, y yo sabía que no tenía demasiada información sobre este asunto, así que no me preocupaba. El anciano se fue poco después, dejándome con un nudo de inquietud en el pecho. Me pregunté cuántos problemas me traerían las decisiones que tomé el día de hoy. Estaba seguro de que volvería a aparecer en el profeta por la batalla reciente, y mis instintos también me decían que, a partir de ahora, Dumbledore estaría más atento a mis movimientos. Fin del capítulo 226.